No solo le compré en secreto el departamento a mi hermana mayor, sino que pagaba todas sus cuentas. Aún así, me rogó por $500,000 para su fiesta. Apenas recibió el dinero, me escribió: ser madre soltera es vergonzoso, no vengas. Mi respuesta fue inmediata: tienes 24 horas para sacar tus cosas de mi casa. El teléfono sonó con la estridencia de una alarma mal configurada, una cuchillada digital en el silencio productivo de mi oficina. En la pantalla, el nombre, Débora, brillaba con una familiaridad ominosa, como una advertencia meteorológica de huracán inminente. Respiré hondo, un ritual para anclarme a la realidad antes de sumergirme en la suya. Atender una llamada de mi hermana mayor era como entrar voluntariamente en una jaula de seda, suave al principio, adornada con halagos, pero ineludiblemente asfixiante. ¿Atenita? Hermanita. Qué bueno que contestas, te he estado marcando. Su voz, un torrente de miel y melaza, fluyó a través del auricular. Pude imaginarla perfectamente, recostada en un sofá de diseñador en ese departamento de Polanco que yo había salvado, con una mano adornada con anillos gesticulando en el aire, como si estuviera dirigiéndose a una audiencia invisible en su teatro personal. Hola, Débora. Estoy en medio de una revisión de planos, respondí, manteniendo mi tono deliberadamente neutro. Giré mi silla ergonómica para observar el horizonte de la Ciudad de México a través del inmenso ventanal de mi despacho en el piso 30. Los edificios se erigían como monumentos a la ambición, al esfuerzo y al concreto, un paisaje que yo entendía, que yo había ayudado a formar con mis propios diseños. Mi mundo era lógico, estructurado, predecible. El suyo, un caos de emociones y caprichos. ¡Ay, siempre tan trabajadora mi arquitecta estrella! Justo por eso te llamo. Eres la única que entiende de cosas grandes, de visión, comenzó su preludio, un halago envenenado que siempre precedía a una petición. Resulta que Genaro y yo vamos a organizar la fiesta de fin de año. Pero no cualquier cosita, hermanita. Nada de esas reuniones aburridas. Será en la Hacienda, El Mirador, en San Miguel de Allende. Exclusiva, elegante, imagínate los jardines, la iluminación. Van a venir todos los socios importantes de Genaro, su familia, gente que puede abrirnos muchas puertas. Es crucial para nosotros, para el apellido, para mantener nuestro estatus. Me pellizqué el puente de la nariz, cerrando los ojos por un instante. Era un gesto automático, un intento inútil de bloquear la migraña que la palabra estatus siempre me provocaba. Para ella era un estandarte que ondear, para mí, una deuda que pagar. Suena caro, dije, cortando el monólogo para ir directamente al grano. El tiempo, para mí, era un recurso finito y valioso. Para ella, era algo que llenar con drama. Hubo una pausa dramática, seguida de un suspiro tan profundo que debió ensayarlo frente a un espejo. Ahí está el detalle, Atenita. Lo es. Es una inversión, ¿sabes? El lugar, el banquete de un chef con estrellas Michelin que conseguí de milagro, la decoración floral, la banda en vivo, se nos fue un poco de las manos. Y ya sabes cómo es Genaro, tan estricto con el presupuesto. Claro. Estricto con su propio dinero, no con el mío. Era una canción que ya me sabía de memoria. ¿Por qué Genaro no lo cubre? ¿Es su negocio, sus socios?, pregunté, una débil forma de resistencia. Ay, hermanita, no entiendes. Es más complejo. Acaba de invertir en un proyecto nuevo, tiene el capital atado. Sería de mal gusto presumir con una fiesta así si sus inversionistas creen que está gastando a lo loco. Pero si viene de la familia, es diferente. Es un gesto de apoyo, de unidad. ¿Entiendes la estrategia? Era una lógica tan retorcida que casi sonaba plausible en su mundo de apariencias. ¿Cuánto, Débora?, pregunté de nuevo, mi voz tan plana como una de mis maquetas arquitectónicas. Titubeó, y en esa breve vacilación sentí el peso del número que estaba a punto de dejar caer. Bueno, para que todo quede perfecto, inolvidable, como de revista, nos faltan 500.000 pesos. $500.000 pesos.
La cifra quedó suspendida en el aire entre nosotras, pesada, obscena y absurda. Era el enganche de un departamento para una familia joven, el costo de una beca universitaria completa para un estudiante brillante, el capital inicial para un pequeño negocio. Para ella, era el precio de una noche de vanidad. Débora, eso es una locadura. Es irresponsable, dije, finalmente dejando escapar un atisbo de mi incredulidad. Su voz cambió instantáneamente, perdiendo el tono meloso y adquiriendo un filo de pánico manipulador que había perfeccionado con los años. No es una locura, Atenea. Es una inversión en nuestro futuro. En el de todos. Piensa en papá y mamá, lo orgullosos que se sentirán, lo que esto significa para ellos. Por favor, Atenea. Su voz se quebró teatralmente. Estoy desesperada. Si esta fiesta no sale bien, Genaro quedará en ridículo, y su padre, ni quiero pensarlo. Nos afectará a todos. Y luego, el golpe de gracia, el que siempre funcionaba, Atenita, hermanita, solo tú puedes salvarnos. Eres la fuerte, la que siempre ha podido con todo. 500.000 pesos suenan a mucho, pero, ¿qué es eso comparado con nuestro apellido, con la felicidad de tus padres? No dejarías que hiciera el ridículo, ¿verdad? El silencio se prolongó. En ese silencio, vi pasar mi vida entera de complacencia, una película en cámara rápida. Cada sacrificio ignorado, cada logro minimizado, cada vez que abría mi cartera para financiar un capricho disfrazado de necesidad. Sabía que era una farsa. Sabía que el dinero no compraría el respeto ni el cariño que anhelaba desde niña. Pero una parte de mí, esa parte tonta y persistente que todavía era esa niña de 12 años esperando a que su familia apareciera en una entrega de premios, susurró con una voz casi inaudible, quizás esta vez sea diferente. Quizás esta vez, al ver la magnitud del gesto, finalmente lo aprecien. Era una mentira, y yo lo sabía. Pero el anhelo de validación es una droga poderosa y adictiva. Está bien, Débora, dije, y el alivio en su exhalación fue tan audible que sentí una punzada de náusea. Te los transfiero. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor hermana del mundo. Te juro que te lo compensaré. Te prometo que será la mejor fiesta de la historia, exclamó, su voz de nuevo alegre y despreocupada, la crisis convenientemente resuelta y archivada. Colgué el teléfono y me quedé mirando la ciudad. Cada ventana iluminada era una historia, una lucha. Yo había luchado por cada centímetro de mi éxito, por cada contrato, por cada diseño. Y sin embargo, seguía permitiendo que mi familia me tratara como un cajero automático sin alma. Abrí la aplicación de mi banco en el celular, mis dedos moviéndose con una eficiencia resignada. Ingresé la cantidad, el concepto, apoyo familiar, y presioné, confirmar. El dinero desapareció de mi cuenta con un simple clic, y con él, un pedazo más de mi respeto propio. En ese momento, no tenía idea de que esa transferencia, ese último acto de débil esperanza, sería la chispa que finalmente encendería la pólvora de mi propia revolución. La notificación de la transferencia exitosa brilló en la pantalla de mi celular con una luz verde y estéril. Ese brillo digital fue el interruptor que encendió las luces de mi museo personal, esa galería silenciosa y polvorienta en mi mente donde exhibía, en pedestales de mármol frío, cada una de las injusticias que habían esculpido mi relación con mi familia. Caminé mentalmente por sus pasillos, el eco de mis pasos resonando en el vacío. La primera exhibición, la pieza central de la colección, estaba iluminada por un único y duro foco. Se titulaba, El premio ignorado, 12 años. Me vi a mí misma, una versión más pequeña y frágil de mí, con un vestido azul que mi tía Remedios me había cosido, sentada en la primera fila de un auditorio universitario. Mis manos sudaban y mi corazón latía con una mezcla de terror y orgullo desbordante. Había ganado el primer lugar en el concurso estatal de arquitectura para jóvenes promesas. Mi proyecto, una biblioteca bioclimática hecha con materiales reciclados, había sido elogiado por los jueces por su visión, ingenio y una madurez impropia de su edad. Pasé semanas preparándome para la ceremonia, con un discurso memorizado en el que agradecía a mis padres por inspirar mi amor por la construcción. ¡Qué ingenua! El día llegó.
Me senté en la primera fila, en un asiento reservado que tenía una tarjeta con mi nombre. A mi lado, 2 sillas vacías. Cada vez que la puerta del auditorio se abría, mi cabeza giraba con una esperanza dolorosa, buscando sus rostros. Nunca aparecieron. Cuando me llamaron al escenario, el aplauso del público sonaba lejano, ahogado por el silencio ensordecedor de esas 2 sillas vacías. El alcalde me entregó una pesada medalla de bronce y un diploma. Sonreí para las fotos, sintiendo como mis mejillas se acalambraban por el esfuerzo. Más tarde, en casa, el silencio era denso. Encontré a mis padres y a Débora en la sala, viendo la televisión. Gané, dije, mi voz más aguda de lo normal, extendiendo la medalla. Mi madre, Leocadia, apenas levantó la vista de su revista de sociales. «¿Ay, ese concursito de dibujitos?» «Qué bueno, mi amor», dijo, su tono era el que se usa para felicitar a un niño por haber coloreado sin salirse de la raya. Mi padre, Isidro, fue más directo. «¿Y qué ganaste?» «¿Dinero?» «No, papá, es el honor», empecé a decir. Él resopló. «El honor no paga las cuentas. Tu hermana Débora quedó finalista en el certamen de belleza de su club. Fuimos a apoyarla. Eso sí es importante, crea conexiones, es bueno para la imagen de la familia». La pesada medalla de bronce se sintió fría y sin valor en mi mano. Ese día aprendí que mis logros, nacidos de mi intelecto y mi pasión, siempre serían concursitos de dibujitos comparados con el brillo superficial de mi hermana. Avancé a la siguiente sala, donde la luz era gris y melancólica. La exhibición se llamaba La graduación solitaria. Años después, me gradué con los más altos honores de la Facultad de Arquitectura. La misma de la que Débora había desertado después de 2 semestres, quejándose de que los números y las estructuras le daban dolor de cabeza. El campus era un hervidero de felicidad. Familias enteras reían, se abrazaban, lanzaban birretes al aire. Yo, con mi toga y mi estola de honor, esperaba junto a la fuente principal, sintiéndome como una extraña en mi propia celebración. Llegaron 2 horas tarde. Mi padre miraba su reloj constantemente. Débora bostezaba, revisando su celular. Mi madre parecía impaciente. Se tomaron una foto rápida y obligatoria, un flash que capturó mi sonrisa forzada y su evidente prisa. «Muchas felicidades, Atenea». «Un gran logro», dijo mi padre, dándome una palmada en el hombro antes de dar media vuelta. «Tenemos una cena importante con la familia de Genaro, se nos hace tarde. Ya sabes, para seguir cultivando la relación». Los vi alejarse, un pequeño clan compacto al que yo no parecía pertenecer, dejándome sola en medio de la celebración de otros. Mi diploma, el testimonio de 5 años de noche sin dormir, de maquetas construidas hasta el amanecer, de un esfuerzo sobrehumano, se sentía como un simple pedazo de papel, un recibo de una transacción emocional que nunca se completó. Finalmente, llegué a la última exhibición. La más grande, la más costosa, la que estaba oculta en un ala del museo que nunca le había mostrado a nadie. Se titulaba El benefactor anónimo. Sucedió hace 5 años. El pequeño negocio de construcción de mi padre, Construcciones Isidro, se derrumbó. Una mala gestión, un socio fraudulento y una crisis económica lo llevaron a la quiebra. El banco estaba a punto de embargar el departamento familiar en Polanco, el único patrimonio que les quedaba. Recuerdo el pánico en los ojos de mi madre, la desesperación silenciosa y avergonzada en la voz de mi padre. Débora solo se quejaba de cómo esto afectaría su vida social y la opinión que la familia de Genaro tendría de ellos. Vivían en una negación constante, esperando un milagro. Y yo, en silencio, con el corazón roto por verlos sufrir, me convertí en ese milagro. Mi propia firma de arquitectura apenas comenzaba a despegar, pero ya había ahorrado una suma considerable, viviendo con austeridad. Concerté una reunión secreta con mi abogado de confianza, el licenciado Porfirio, un hombre mayor, astuto y, sobre todo, discreto. «Quiero comprar el departamento donde viven mis padres», le dije en su oficina, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Pero ellos no pueden saber que soy yo».
Jamás. Bajo ninguna circunstancia. El plan fue meticuloso, una obra de ingeniería financiera. Creamos una empresa fantasma, un grupo inversor ficticio con un nombre genérico. A través de ella, negocié con el banco y compré la propiedad justo antes de la subasta. Luego, el licenciado Porfirio se presentó ante mi familia como el representante de este grupo inversor y les ofreció un nuevo contrato de alquiler a un precio ridículamente bajo, casi simbólico. La historia que inventamos fue que el dueño era un viejo empresario excéntrico que admiraba la trayectoria de mi padre y quería hacer una buena obra. Se tragaron la historia sin dudarlo. Celebraron su increíble buena suerte, elogiando la bondad de un completo extraño mientras ignoraban a la hija que los había salvado de la ruina. ¿Ves, Isidro? El mundo todavía tiene gente decente, exclamó mi madre entre lágrimas de alivio. Cada mes, cuando pagaban su renta simbólica, el dinero simplemente se movía de una de mis cuentas a otra. Me convertí en la dueña de su hogar, en la guardiana invisible de su seguridad, y ellos nunca lo supieron. Fue mi mayor acto de amor, pero también la confirmación definitiva de mi invisibilidad. Yo era el andamio que sostenía sus vidas, fuerte, esencial, pero destinado a ser retirado y olvidado una vez que el edificio estuviera completo. Cerré las puertas del museo en mi mente y volví a la realidad de mi oficina. El sol ya se había puesto, tiñendo de un violeta profundo los rascacielos. 500.000 pesos. Comparado con el precio de un departamento, era casi nada. Comparado con el costo de mi dignidad, lo era todo. Pero la costumbre, esa fuerza invisible y poderosa, me había hecho justificarlo una vez más. Era por la familia. Siempre era por la familia. Y yo, la arquitecta de mi propio éxito, seguía siendo la constructora de mi propia prisión. Los días siguientes a la transferencia transcurrieron en una especie de calma artificial, el silencio que precede a un terremoto. Débora me envió un emoji de corazón y un escueto un gracias, eres la mejor, y luego, nada. Como siempre, mi utilidad tenía una fecha de caducidad muy corta, justo hasta el momento en que la transacción se reflejaba en su estado de cuenta. Intenté no pensar en ello, sumergiéndome en un nuevo proyecto, un complejo residencial sostenible en la costa de Oaxaca que absorbía mis días y mis noches. Era mi forma de escapar, de construir mundos ordenados y hermosos para contrarrestar el desorden de mi vida personal. A medida que se acercaba el 31 de diciembre, una rara y frágil sensación de optimismo comenzó a brotar en mí, como una flor terca creciendo entre las grietas del pavimento. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. La magnitud del gesto, la importancia del evento para ellos, tal vez finalmente me verían. Tal vez, en medio de la opulencia que yo había financiado, alguien levantaría una copa y diría, gracias, Atenea. Era una fantasía infantil, pero me aferré a ella. Con esa frágil esperanza, decidí que mi hijo Fabián y yo iríamos impecables. Él tenía 8 años, una energía inagotable y una fascinación por los trajes de espía, como llamaba a los smokines. Una tarde, sentados juntos en el sofá de mi sala, un espacio amplio y minimalista que contrastaba con el barroco desorden de la casa de mis padres, navegábamos por páginas de ropa de gala infantil en mi tablet. Mamá. Ese de ahí. Con ese pareceré James Bond, exclamó Fabián, señalando con su dedito un pequeño traje de terciopelo negro con una pajarita a juego. Su emoción era un bálsamo, una luz pura y sin filtros que disipaba las sombras de mis dudas. Ver el mundo a través de sus ojos era mi único respiro. Te verás muy guapo, mi amor, como el espía más elegante de todos, le dije, besando su cabeza, que olía a champú y a aventuras imaginarias. Y yo necesito encontrar un vestido que esté a la altura de mi superespía. Quizás algo de chica Bond. Estábamos riendo, imaginando nuestra entrada triunfal en la hacienda, creando una pequeña burbuja de alegría solo para nosotros, cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de café de cristal. El sonido fue discreto, pero para mí, resonó como un disparo. Lo tomé sin pensar, esperando un correo del trabajo. Pero era una notificación de WhatsApp. Un mensaje de Débora. Mi sonrisa se congeló. Un escalofrío recorrió mi espalda, una premonición helada y familiar.
La burbuja de alegría se rompió en 1000 pedazos. Abrí la conversación. El mensaje era corto, un golpe seco y preciso, diseñado con la crueldad de un cirujano. Atenea, lo hemos hablado papá, mamá y yo. Creemos que es mejor que no vengas a la fiesta. Ya sabes, tu situación de madre soltera podría dar una mala imagen con los invitados importantes de Genaro. Es por el bien de todos. Espero que lo entiendas. Leí las palabras 1, 2, 3, 10 veces. Mi cerebro las registraba, pero mi corazón se negaba a aceptarlas. No tenían sentido. No porque fueran complejas, sino porque mi mente se negaba a procesar tal nivel de traición. Tu situación de madre soltera. No era, tú. Era, tu situación. Me habían reducido a una etiqueta, a una condición vergonzosa que debía ser ocultada como una mancha en un vestido de seda. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Sentí que me ahogaba, como si las paredes de mi propio diseño se estuvieran cerrando sobre mí. Fabián, con esa intuición infantil que lo ve todo, percibió mi cambio de humor al instante. Dejó de mirar la tablet y me tocó el brazo con su manita. ¿Pasa algo, mamá? Te pusiste pálida. Tragué saliva, luchando por encontrar mi voz. Logré esbozar una sonrisa que se sintió como una máscara de yeso, frágil y a punto de quebrarse. No, mi vida. Nada importante. Solo, un mensaje de la tía, un cambio de planes tonto. Antes de que pudiera recuperarme del primer golpe, el teléfono vibró de nuevo. Una notificación de mi madre, Leocadia. Por un instante irracional, una chispa de esperanza se encendió. Quizás ella lo arreglaría. Quizás era una idea loca de Débora y ella intervendría. Abrí el mensaje con un temblor en las manos que no pude controlar. Hazle caso a tu hermana, hija. No seas egoísta. Piensa en la reputación de la familia. Egoísta. La palabra explotó en mi cabeza como una granada. Yo. La que había financiado sus vidas, la que había salvado su hogar de la ejecución hipotecaria, la que acababa de darles $500,000 para una fiesta de vanidad. Yo era la egoísta. La reputación de la familia. Una reputación construida sobre los cimientos de mi dinero y mi silencio. No hubo lágrimas. El dolor era tan profundo, tan agudo, que superaba la capacidad de llorar. Se transformó en algo más, algo frío y afilado como el acero de Damasco. Un vacío helado se instaló en mi pecho, y en el centro de ese vacío, una llama diminuta, que había estado parpadeando débilmente durante años, comenzó a arder con una intensidad feroz, una furia silenciosa y cristalina. Miré a mi hijo, que había vuelto a mirar los trajes en la tablet, ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir en mi interior. Su rostro inocente, su futuro. No podía permitir que creciera en un mundo donde su madre era considerada una vergüenza. No podía permitir que aprendiera que el amor y el sacrificio eran invitaciones para ser pisoteado y desechado. En ese preciso instante, la imagen del concursito de dibujitos volvió a mi mente con una claridad brutal, superpuesta sobre el rostro de mi madre en mi memoria. Mi madre diciéndome que mi pasión no era importante. Y ahora, décadas después, me decía que mi existencia misma, como madre, no era importante. El patrón era el mismo. La herida era la misma. Pero la mujer que la recibía ya no era una niña indefensa buscando aprobación. La decisión no fue un pensamiento. Fue una certeza visceral que se apoderó de cada célula de mi ser, de cada fibra de mi alma. Se acabó. Se acabaron los cheques en blanco. Se acabó la esperanza inútil. Se acabó mi silencio. Ellos habían diseñado y construido una prisión para mí durante 36 años, ladrillo a ladrillo de desprecio y conveniencia. Y yo, la arquitecta, finalmente, iba a demolerla hasta los cimientos. Me levanté del sofá con una calma que me asustó a mí misma. La furia no era un torbellino caliente y caótico, sino un bloque de hielo en mi estómago, un motor frío que impulsaba cada uno de mis movimientos con una precisión milimétrica. La arquitecta en mí había tomado el control.
Una demolición requiere un plan, una estructura y una ejecución impecable. Mi amor, le dije a Fabián, mi voz sorprendentemente estable, desprovista de cualquier temblor. ¿Por qué no vas a tu cuarto a dibujar en tu pizarra el escondite secreto de un superespía? Con todos los detalles. Mamá tiene que hacer unas llamadas de trabajo muy importantes. Fabián, sintiendo la seriedad en mi tono, asintió sin protestar y corrió a su habitación, el pequeño James Bond en una misión. Me dirigí a mi estudio, un espacio de paredes blancas, líneas limpias y una vista panorámica de la ciudad. Cerré la puerta de cristal esmerilado, un gesto que sellaba mi antiguo yo del otro lado. Me senté frente a mi laptop. La pantalla se iluminó, reflejando un rostro que apenas reconocía, pálido, con los labios apretados en una línea fina y unos ojos que brillaban con una determinación gélida. Era el rostro de una mujer que había cruzado un punto de no retorno. Creé una nueva carpeta en mi escritorio y la nombré, Proyecto Demolición. Mi primera llamada fue al licenciado Porfirio. Contestó al segundo tono, su voz siempre profesional y serena. Licenciado, buenas noches. Habla Atenea, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Señorita Atenea, qué sorpresa. ¿Todo en orden? Todo está a punto de ponerse en orden, licenciado, respondí, mi tono era tan cortante como el cristal. Quiero activar el plan B. La cláusula de incumplimiento del contrato del departamento de Polanco. Hubo un breve silencio en la línea, un silencio cargado de significado. El licenciado Porfirio era el único que conocía la verdad completa, el único testigo de mi largo martirio financiero. Entiendo, dijo finalmente, su tono profesional pero con un matiz inconfundible de comprensión. ¿Está completamente segura, Atenea? Una vez que crucemos este río, no habrá vuelta atrás. Ya estoy del otro lado, licenciado, afirmé con una certeza absoluta. Envíe la notificación de desalojo. Plazo, 24 horas a partir de mañana a las 9 de la mañana. Quiero que sea contundente, legal e inapelable. Como usted ordene. Estará hecho. Colgué. El primer pilar de su mundo, el refugio que creían seguro, acababa de ser dinamitado. Mi segunda llamada fue a la hacienda, El Mirador. Pedí hablar directamente con el gerente de eventos, un hombre llamado Armando con el que había coordinado el pago. Armando, buenas noches, mi nombre es Atenea. Soy la persona que realizó el pago para el evento de fin de año de la familia de Genaro. Ah, sí, señorita Atenea. Por supuesto. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz teñida de la preocupación de un profesional que teme una cancelación de último minuto. Al contrario, Armando, dije, mi voz adquiriendo un tono amable y entusiasta que era pura actuación. El evento sigue en pie. De hecho, vamos a hacerlo aún más grande, más significativo. Habrá un cambio de temática y de lista de invitados. Mañana a primera hora le enviaré todos los nuevos detalles, la nueva minuta, todo. Será una gala sorpresa de filantropía. Solo necesito un favor crucial. Tengo un nuevo banner que debe ser colocado en el centro del escenario principal. Es el corazón del nuevo concepto. Es vital que esté perfectamente instalado antes de que lleguen los invitados. Por supuesto. Suena fascinante. Cuente con ello, señorita, respondió, claramente aliviado y ahora intrigado. El escenario estaba listo para mi obra de teatro. La tercera llamada fue la que transformaría mi venganza de personal a poética. Busqué en mis contactos el número de una fundación que admiraba profundamente, Corazón de Madre, que ofrecía apoyo legal, psicológico y económico a madres solteras en situaciones vulnerables en Querétaro. La directora, una mujer llamada Isabel, me atendió con una voz cálida. Isabel, soy Atenea, la arquitecta. Nos conocimos en la gala benéfica del museo el año pasado. Claro que sí, Atenea. Un placer. ¿En qué puedo ayudarte? Mi voz se suavizó, volviéndose genuina por primera vez en la noche. Isabel, quiero proponerles algo. Una especie de milagro de fin de año.
una familia de filántropos muy discretos, la familia política de mi hermana, desea patrocinar una gala con todo pagado para 100 de sus miembros y sus hijos en la hacienda, El Mirador, este 31 de diciembre. Cena de 5 tiempos, música, transporte, regalos para los niños, absolutamente todo cubierto. Isabel se quedó sin palabras. Pude escuchar su respiración entrecortada a través del teléfono. Atenea, eso es increíblemente generoso. No sé qué decir. Es una bendición. No me lo agradezcas a mí, dije, saboreando la amarga ironía de cada palabra. La generosidad viene de la familia de mi cuñado, Genaro. Insisten en permanecer anónimos hasta la noche del evento, quieren que sea una sorpresa para ustedes. El anzuelo, dulce y caritativo, estaba puesto. Finalmente, el paso crucial. El que convertiría una humillación familiar en un desastre profesional. La pieza de artillería pesada. Busqué el número del señor Montoya, el magnate de la construcción, un tiburón conocido por su aversión a Genaro. Eran enemigos acérrimos en una industria despiadada. Montoya, habla Atenea, dije cuando contestó, mi tono ahora el de una colega que comparte un secreto valioso. Atenea, qué gusto. ¿A qué debo el honor? A una oportunidad que creo que no querrás perderte, respondí, mi voz era un susurro de conspiración. Estoy organizando un evento de filantropía muy exclusivo en San Miguel de Allende en la víspera de Año Nuevo. Muy discreto. Pero resulta que el patrocinador principal es nuestro amigo en común, Genaro. Al parecer, tiene un lado caritativo que nadie conocía. Pensé que te encantaría verlo en acción y, de paso, hacer algunos contactos interesantes. Mesa principal, por supuesto. La risa seca y depredadora de Montoya al otro lado de la línea fue música para mis oídos. Arquitecta, no solo iré. Llevaré palomitas. No me lo perdería por nada del mundo. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. La ciudad era un tapiz de luces. Cada una, un plan, una estrategia, un sueño. Mi plan estaba en marcha. La trampa, con sus paredes de seda y sus cimientos de acero, estaba perfectamente construida. Cerré la laptop. El silencio en mi estudio no era de paz, sino de una calma tensa, la calma que precede a la demolición controlada y espectacular. La noche del 31 de diciembre llegó con un aire frío y claro. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, una pizarra negra esperando los fuegos artificiales que anunciarían el fin de un año y el comienzo de otro. Para mí, sería el comienzo de una nueva vida, una que yo misma escribiría, sin editores ni censores. En mi departamento, el ambiente era todo menos tormentoso. Era un refugio de calma, un santuario de calidez. Fabián y yo habíamos decidido tener nuestra propia celebración, una que no requería lentejuelas ni apariencias. El olor a galletas de jengibre recién horneadas y a chocolate caliente llenaba la cocina. En la sala, habíamos construido un fuerte épico con todos los cojines, sillas y sábanas de la casa. Dentro de nuestro castillo improvisado, con la única luz de una serie de foquitos navideños que parpadeaban como estrellas cautivas, veíamos una maratón de sus películas de espías favoritas. «Mamá, ¿esta es nuestra fiesta secreta de espías?», preguntó Fabián, con la boca llena de galleta, sus ojos brillando con la luz de las lamparitas. Llevaba puesta su pajarita sobre la pijama, un detalle que le daba un aire de seriedad cómica. «La mejor fiesta de todas», le respondí, abrazándolo con una fuerza que me sorprendió a mí misma. «Porque es nuestra. Sin reglas, sin discursos, solo nosotros». No había vestidos de gala, ni banquetes caros, ni conversaciones forzadas que navegar. Solo había risas genuinas, migajas en el sofá, y el calor profundo de saber que estaba exactamente donde debía estar. Por primera vez en muchos, muchos años, la víspera de Año Nuevo no me traía esa punzada familiar de la exclusión, esa amargura de sentir que siempre me faltaba algo para ser suficiente. Sentía paz. Una paz ganada a pulso, la calma de un general que ha dispuesto sus tropas con precisión y ahora solo espera, desde una distancia segura, el inevitable estallido de la batalla. Mientras tanto,
a unos 270 kilómetros de distancia, en las colinas de Guanajuato, la tormenta se estaba gestando con una opulencia casi grotesca. Una caravana de autos de lujo desfilaba por el camino empedrado que conducía a la hacienda, El Mirador. Mercedes, Audis, BMWs. Todos transportando a la élite social y empresarial que mi cuñado Genaro y mi hermana Débora se esforzaban tanto por impresionar. En el auto principal, un sedán negro y reluciente que olía a cuero nuevo, Débora se retocaba el lápiz labial usando el espejo del retrovisor. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas tan ajustado que parecía fundido sobre su piel, un faro de ostentación. Las joyas en su cuello y muñecas, probablemente pagadas con mi dinero, destellaban en la penumbra del vehículo. ¿Estás segura de que Atenea no intentará alguna tontería?, preguntó mi madre, Leocadia, desde el asiento trasero, un atisbo de nerviosismo en su voz. A pesar de su complicidad, siempre había en ella una semilla de cobardía. Débora soltó una risa condescendiente, un sonido agudo y quebradizo. ¿Hacer qué? ¿Lloriquear en su casa con el niño? Mamá, por favor. ¿Conoces a Atenea? Es débil. Siempre lo ha sido. Hará un berrinche en silencio, se sentirá la víctima un par de semanas y luego se le pasará. Siempre se le pasa. Esta noche no se trata de ella. Se trata de nosotros, de consolidar nuestro lugar. Genaro, al volante, con un traje a la medida que no lograba ocultar la tensión en sus hombros, asintió con gravedad. Débora tiene razón, Leocadia. Esta noche es crucial. Ese infeliz de Montoya ha estado robándome clientes, esparciendo rumores. Una demostración de fuerza como esta, en un lugar tan exclusivo, con la gente correcta, enviará el mensaje de que seguimos en la cima. Es una jugada de poder. Mi padre, Isidro, simplemente miraba por la ventana, con esa expresión ausente que adoptaba siempre que se sentía superado por las circunstancias, un pasajero en la vida de su hija mayor y su yerno. Llegaron a la imponente entrada de la hacienda. Las luces colgaban de los árboles centenarios, creando un ambiente mágico, una promesa de una noche inolvidable. Un valet parking con guantes blancos corrió a abrirles la puerta. Débora salió del auto como una reina descendiendo de su carroza, con una sonrisa practicada y radiante que no le llegaba a los ojos. Enlazó su brazo con el de Genaro y caminaron hacia la entrada, seguidos por mis padres. Respiró hondo el aire fresco de la noche, un aire perfumado por las bugambilias. Se infló de orgullo, sintiéndose la dueña y señora de un universo que había construido con el dinero y el dolor de otra persona. Todo era perfecto. El escenario estaba listo para su gran triunfo. No tenía ni la más remota idea de que, en realidad, acababa de entrar, por su propio pie, en el mío. El gerente de la hacienda, Armando, los recibió en la puerta con una sonrisa impecable y una leve inclinación de cabeza. Su profesionalismo era una máscara perfecta que no dejaba entrever nada. Señor, señora. Bienvenidos a El Mirador. La fiesta está en pleno apogeo. Por favor, pasen. La familia intercambió una mirada de alivio y suficiencia. El tono respetuoso del gerente, la normalidad absoluta de la bienvenida, todo confirmaba la teoría de Débora. Atenea no se había atrevido a hacer nada. La débil de su hermana había aceptado su lugar, como siempre lo hacía. Con una renovada y arrogante sensación de poder, Débora enlazó su brazo con el de Genaro y avanzaron con paso majestuoso hacia las grandes puertas dobles de madera tallada del salón principal. Y entonces, al cruzar el umbral, el mundo que conocían se detuvo. El universo que habían construido con tanto esmero se fracturó en un instante. El sonido que los recibió no fue el murmullo sofisticado de la élite empresarial, ni el tintineo de copas de champán. Fue el eco alegre y bullicioso de risas infantiles, el parloteo animado de docenas de mujeres y el ritmo de una cumbia que sonaba a un volumen festivo. El aire no olía a perfume caro y coñac, sino a ponche de frutas, a pozole y a la calidez de un banquete abundante y casero. Entraron al salón y se quedaron petrificados, como si hubieran cruzado una puerta a una dimensión equivocada. El lugar estaba lleno, pero no con las caras que esperaban. En las mesas elegantemente decoradas,
cubiertas con manteles largos, se sentaban mujeres de todas las edades, muchas con niños pequeños en sus regazos o correteando entre las sillas. Todos estaban vestidos con sus mejores ropas, quizás no de diseñador, pero sí con la dignidad y la alegría de una ocasión especial. Sus rostros estaban iluminados por una felicidad genuina y abrumadora. Y luego lo vieron. En el escenario, presidiendo toda la escena con una ironía monumental, un enorme y elegante banner colgaba, sus letras doradas brillando bajo las luces del salón: la familia de Genaro presenta, gala de fin de año en apoyo a las madres solteras. El cerebro de Débora cortocircuitó. El color huyó de su rostro maquillado, dejándolo con una palidez cadavérica. ¿Qué es esto? ¿Una broma?, balbuceó, su sonrisa de anfitriona congelada en una mueca de horror y confusión. Genaro se quedó sin aliento, sus ojos de empresario, entrenados para evaluar situaciones rápidamente, recorrieron frenéticamente el salón, buscando una explicación lógica, un error catastrófico del personal. No lo había. Todo estaba demasiado bien organizado. Fue entonces cuando la estocada final, el golpe maestro de mi plan, se materializó ante sus ojos. En una de las mesas principales, estratégicamente ubicada cerca del escenario, estaba sentado el señor Montoya, su principal rival de negocios. No estaba solo, lo acompañaban otros dos importantes desarrolladores inmobiliarios. Montoya, impecable en su traje, levantó su copa de vino tinto hacia Genaro, una sonrisa burlona, lenta y llena de una sádica comprensión dibujada en su rostro. En ese instante, Genaro comprendió que no se trataba de un error. Era una emboscada. Era una ejecución pública. Se puso pálido como un fantasma, el sudor frío perlando su frente y manchando el cuello de su camisa de seda. Antes de que pudieran reaccionar, huir, gritar o simplemente desmayarse, las luces del escenario se intensificaron y una voz clara, tranquila y poderosa resonó por los altavoces. Mi voz. Salí al centro del escenario, no desde atrás, sino desde una de las mesas donde había estado sentada, conversando con Isabel, la directora de la fundación. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de color negro, un contraste deliberado con las lentejuelas de mi hermana. Sostenía un micrófono y avancé con una calma que me costó cada gramo de mi fuerza de voluntad. El salón entero guardó silencio y se giró para mirarme. Mis ojos encontraron los de mi familia, paralizados en la entrada como estatuas de sal en una historia bíblica. Buenas noches a todos y bienvenidos, comencé, mi voz firme y sin el menor temblor. Esta noche celebramos no solo el fin de un año, sino la fuerza, la resiliencia y la increíble valentía de las mujeres que son el verdadero pilar de nuestra comunidad, nuestras madres solteras. Un aplauso cálido y sincero llenó la sala. Las mujeres me sonreían, agradecidas. Una celebración de esta magnitud, en un lugar tan mágico, no sería posible sin la visión y la extraordinaria generosidad de una familia que, a pesar de su enorme éxito, no olvida a quienes más lo necesitan, continué, dejando que las palabras colgaran en el aire, cargadas de veneno dulce. Personas que creen firmemente en apoyar a las mujeres que, como yo misma, hemos decidido criar a nuestros hijos solas. Lancé esa última frase como una daga, directa a ellos. Y esta noche, quiero pedir un aplauso ensordecedor para ellos, los patrocinadores de este milagro. Por favor, recibamos a mi cuñado, el gran empresario Genaro, a mi increíble y siempre solidaria hermana mayor, Débora, y a mis queridos padres, Isidro y Leocadia, quienes con su donativo anónimo de 500.000 pesos han hecho posible este sueño. Señalé directamente hacia ellos con mi mano libre. Todos los focos del salón giraron y los bañaron en una luz blanca, cruda y cegadora, exponiéndolos en su pedestal de vergüenza. El aplauso fue atronador, una ovación de pie. Las mujeres y los niños se pusieron de pie, vitoreando a sus benefactores. Fue en ese momento cuando los periodistas que había invitado entraron en acción, como tiburones que huelen sangre. Los flashes de las cámaras los acribillaron, capturando para siempre sus rostros de pánico y desconcierto. Micrófonos y grabadoras se abalanzaron sobre ellos. Señora Débora, qué gesto tan noble. ¿Qué la inspiró a organizar un evento tan conmovedor? Señor Genaro, el mundo de los negocios no conocía esta faceta suya. ¿Planea hacer de esto un evento anual?
Una periodista especialmente astuta se acercó a Débora y le preguntó, con una dulzura maliciosa, notamos que su hermana, la arquitecta Atenea, quien también es madre soltera, está aquí. ¿Fue ella su inspiración para esta noble causa? Estaban atrapados. Rodeados. La humillación era tan absoluta, tan pública, que era una obra de arte macabra. No podían gritar. No podían huir. No podían revelar la verdad sin parecer monstruos inhumanos. Su única opción era sonreír, asentir y aceptar los elogios, fingiendo una nobleza que les repugnaba. Vi el odio puro y asesino en los ojos de Débora. Vi el pánico total y la furia impotente en los de Genaro. Vi la confusión absoluta y el miedo en los de mis padres. Estaban siendo consumidos por el ácido de la humillación y el pánico profesional, obligados a representar el papel de santos en el infierno que yo había diseñado exclusivamente para ellos. Y yo, desde la seguridad del escenario, los observé arder en las llamas de su propia hipocresía. Mientras la fiesta de caridad continuaba en la hacienda, una sinfonía de gratitud y aplausos que para mi familia debía sonar como una marcha fúnebre, otra operación, más silenciosa pero igualmente devastadora, se llevaba a cabo en el corazón de Polanco. El licenciado Porfirio, un hombre cuya lealtad se medía en décadas y cuya eficiencia era legendaria, supervisaba personalmente el desalojo. No hubo violencia ni gritos, solo la precisión quirúrgica de un equipo de mudanza profesional. Bajo la fría luz de las lámparas de la calle, las pertenencias que habían definido sus vidas, los muebles caros comprados a crédito que yo había terminado pagando, la ropa de diseñador aún con etiquetas, los objetos de arte pretenciosos que imitaban un estatus que no poseían eran cuidadosamente embalados en cajas de cartón anónimas y apilados en un camión de mudanzas. Cada caja sellada era un punto final a un capítulo de mi vida, una línea trazada en la arena. En la hacienda, la tortura social de mi familia duró 3 horas que debieron parecerles una eternidad. 3 horas de sonrisas forzadas que acalambraban las mejillas, de respuestas evasivas a los periodistas, de aceptar abrazos de mujeres agradecidas y de aplaudir discursos sobre el empoderamiento femenino que debieron sentirse como latigazos en la espalda. Genaro tuvo que soportar la humillación máxima cuando el señor Montoya se le acercó, le dio una palmada en la espalda y le dijo en voz alta, para que todos oyeran, «Nunca te imaginé tan blando de corazón, Genaro. Quizás deberías dedicarte a la filantropía de tiempo completo. Parece que se te da mejor que la construcción». El daño a su reputación, en un mundo donde la imagen de dureza lo es todo, era incalculable y, probablemente, irreversible. Cuando finalmente pudieron escapar, pretextando una reunión familiar urgente, el viaje de regreso a la ciudad fue un torbellino silencioso y volcánico de pánico y acusaciones no dichas. Nadie se atrevía a hablar, el aire en el auto era denso, cargado de una rabia tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La noticia del evento de caridad y la fotografía de un sonriente señor Montoya junto a un pálido y desencajado Genaro se esparcieron como pólvora en los círculos empresariales esa misma noche, gracias a los tuits de los periodistas presentes. Era una humillación pública de la que no había retorno. Apenas llegaron a la entrada de su edificio, el teléfono de Genaro sonó. Era su padre. La llamada fue breve, brutal y unilateral. La alianza familiar, el pilar de su negocio, el verdadero estatus que tanto le importaba, estaba rota. Su padre le había dejado claro que la vergüenza era inaceptable. Genaro frenó en seco frente al edificio, el rechinido de los neumáticos rompiendo el silencio de la noche. Se giró hacia Débora, y la máscara de autocontrol que había mantenido durante horas se desintegró. Sus ojos eran fríos y vacíos, desprovistos de cualquier afecto. Se acabó, dijo, su voz era un susurro mortal, más aterrador que cualquier grito. Mi padre me ha dado a elegir. Y yo elijo mi futuro, mi negocio, mi apellido. No voy a hundirme contigo. Abrió la puerta del copiloto desde su asiento. Recoge tus cosas. Hablaré con mi abogado mañana. Quiero el divorcio. Débora lo miró, incrédula, su rostro una máscara de tragedia. Pero... Genaro, ¿a dónde voy a ir? Ese ya no es mi problema, respondió él. La dejó en la acera, en medio de la noche,
con su vestido de lentejuelas ahora arrugado y su rostro desfigurado por el llanto y el maquillaje corrido. Y aceleró, desapareciendo en la oscuridad, dejándola sola con las consecuencias. Débora, abandonada y humillada, corrió al departamento familiar buscando el único refugio que le quedaba, con mis padres pisándole los talones, ambos demasiado aturdidos para procesar la velocidad de su caída. Subieron en el elevador, un silencio tenso y pesado llenando el pequeño espacio. Al llegar a su piso, avanzaron por el pasillo alfombrado, sus pasos amortiguados, y se detuvieron en seco. La puerta de su hogar, el santuario que creían suyo, tenía las cerraduras cambiadas, un círculo de metal nuevo y brillante donde antes estaba la vieja. Y pegada en el centro de la madera oscura, una hoja de papel oficial, blanca y despiadada. Mi padre la arrancó con manos temblorosas. Era la notificación de desalojo. Letras negras y formales, en un lenguaje legal que no dejaba lugar a dudas, les informaban que, por incumplimiento de una cláusula contractual de buena fe, el benefactor anónimo revocaba de manera inmediata su acuerdo de alquiler. Les informaba también que tenían 24 horas para retirar sus pertenencias personales restantes, las cuales se encontraban en un almacén cuyo costo correría a su cargo por los próximos 30 días. Después de eso, serían donadas. Lo habían perdido todo. Su estatus, su dinero, su yerno rico, su hogar. Todo, en el lapso de una sola noche. Y todo, por un simple, arrogante y cruel mensaje de texto. Se quedaron allí, en el pasillo silencioso y elegantemente iluminado del edificio que ya no era su hogar, los tres náufragos de un barco que ellos mismos habían hundido, sin comprender del todo que la arquitecta de su ruina había sido la misma persona que, durante años, había sido la arquitecta silenciosa e invisible de su supervivencia. Pasaron los meses. La primavera llegó a la Ciudad de México, cubriendo los árboles de jacarandas con una explosión de color púrpura que parecía un acto de optimismo desafiante. El aire se sentía más ligero, más limpio, como después de una tormenta que ha arrasado con todo lo viejo y podrido. O quizás era yo la que había cambiado. Una tarde de sábado, extendí una manta de picnic en el césped del Parque México. El sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Mi hijo, Fabián, corría persiguiendo burbujas que un artista callejero lanzaba al aire, su risa era la banda sonora de mi nueva vida, una melodía pura y sin complicaciones. A mi lado, mi tía Remedios, la hermana de mi padre, me pasaba un sándwich de aguacate. Ella había sido la única de la familia que me llamó una semana después de la demolición, no para juzgar, ni para pedir explicaciones, sino para escuchar. Su simple, lo entiendo, hija. Ya era hora, fue un bálsamo para heridas que no sabía que todavía sangraban. Te ves, en paz, Atenea, me dijo, observándome con sus ojos sabios y amables, esos que habían visto demasiadas injusticias en la familia y habían permanecido en silencio por demasiado tiempo. Sonreí, y fue una sonrisa genuina, una que me llegó a los ojos y arrugó sus comisuras. Lo estoy, tía. Por primera vez en mi vida, siento que no le debo nada a nadie. Que mi vida, el espacio que ocupo en el mundo, es mío. Y no tengo que disculparme por ello. Vendí el departamento de Polanco. El mercado inmobiliario estaba en alza y la ganancia fue considerable. Con una parte del dinero, creé un fondo de becas en mi antigua universidad. Lo llamé la Beca Atenea para futuras arquitectas. Estaba destinada a apoyar a mujeres jóvenes y talentosas, especialmente a madres solteras, que luchaban por abrirse paso en una profesión todavía dominada por hombres. Era mi forma de cerrar el círculo, de transformar el dinero que una vez fue un símbolo de mi opresión y mi invisibilidad, en una herramienta de empoderamiento y visibilidad para otras. En la ceremonia de inauguración, di un discurso. Hablé de la importancia de construir no solo edificios, sino también vidas propias, sobre cimientos de respeto propio y límites saludables. Comprendí una verdad fundamental: la familia no es una obligación dictada por la sangre. Es una elección diaria, un vínculo forjado en el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la honestidad brutal. Aprendí que poner límites no es un acto de crueldad, sino el acto de amor propio más fundamental y necesario. Y al liberarme de la agobiante necesidad de su aprobación, finalmente encontré la mía.
Mi relación con Fabián floreció en ese nuevo espacio de libertad, volviéndose más fuerte, más honesta. Le estaba enseñando, con el ejemplo, a no aceptar nunca menos de lo que merecía. A veces, las noticias de ellos me llegan a través de mi tía Remedios, fragmentos de una vida que ya no es la mía. Han intentado contactarme para disculparse, enviando mensajes de texto largos y llenos de autocompasión, mensajes que borro sin leer. No por rencor, sino porque su capítulo en mi libro ya está cerrado, y releerlo no cambiaría el final. He escuchado que mi hermana Débora, después de un divorcio contencioso en el que no obtuvo casi nada, trabaja ahora como cajera en una tienda departamental en un centro comercial. Alguien la vio el otro día, con un uniforme que no le quedaba bien y una expresión permanentemente agotada. Que mis padres viven en un pequeño departamento alquilado en una zona modesta de la ciudad, lidiando con la cruda realidad de una vida sin lujos ni apariencias, enfrentándose el uno al otro sin el amortiguador de mi dinero. A veces, en la quietud de la noche, cuando Fabián ya duerme y la casa está en silencio, me siento en el balcón de mi departamento, el que yo elegí y diseñé, y miro las infinitas luces de la ciudad. Y me pregunto, en un susurro dirigido solo a mí misma, ¿fui demasiado lejos? La parte de mí que fue programada durante décadas para complacer, para cuidar, para poner la otra mejilla, susurra que quizás sí, que la venganza nunca es la respuesta. Pero luego, la mujer en la que me he convertido, la arquitecta de su propio destino, respira hondo el aire fresco de la libertad y sabe la respuesta. Sabe que no fue venganza. Fue justicia. Fue la demolición de una estructura tóxica para construir algo nuevo y sano sobre sus ruinas. A pesar de todo, a veces la duda vuelve, como un eco lejano. Y es por eso que te pregunto a ti, que has escuchado mi historia desde el principio hasta el final, ¿soy la villana aquí? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale a me gusta, y comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es importante para mí.